Buenas noches, compañeros. A continuación, mi grupo y yo vamos a hablar de lo correspondiente a la investigación dialógica. Mi grupo está compuesto por Luis Sanabria, Daniel Castilla, Oscar Rincón y Andrés Cassiani, mi persona. Bueno, para comenzar, quisiera mencionar este fragmento de Paulo Freire, importante pedagogo latinoamericano, que menciona: la existencia en tanto humana no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas, con las cuales los hombres transforman al mundo. Existir humanamente es pronunciar el mundo. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra. Decirla no es privilegio de algunos, sino derecho de todos los hombres. El diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo. Paulo Freire en su memoria. Bueno, comenzamos con investigación dialógica. ¿Qué es investigación dialógica? La investigación dialógica podemos explicarla como aquella búsqueda del conocimiento a través de la interacción entre los sujetos, ya sea conflictiva y tensionante, reconociendo que los procesos en donde se interpretan y se le dan sentido a la realidad surgen a partir del diálogo y la reflexión entre todas estas inteligencias culturales. Es a través de la intersubjetividad. Intersubjetividad es el proceso recíproco por el que se comparte la conciencia y el conocimiento de una persona a otra, que es de manera personal, subjetividad, de manera personal. Entonces, de la interacción con el entorno y de la capacidad de reflexión y autorreflexión que se propicia en el análisis de la realidad reflexivo y crítico. Entonces, a todo este proceso de construcción del conocimiento basado en la comunicación y el diálogo, lo denominamos investigación dialógica. Bueno, ok. En cuanto a la historia, encontramos autores como, por ejemplo, Paulo Freire, quien en 1970 expone una teoría de la acción dialógica donde manifiesta que el ser humano por naturaleza es dialógico y que la comunicación es uno de los factores más importantes de nuestra vida. Posteriormente aparece Bakhtin, quien en 1981 sustenta en su texto Imaginación dialógica que nuevamente la comunicación llega a ser el centro de nuestra vida y que además nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de crear relaciones dialógicas, es decir, estar en una constante interacción. También encontramos autores como Gordon Wells, quien expone en su texto indagación dialógica y bueno, expone la indagación no como un método, sino como una predisposición a cuestionar todas esas problemáticas sociales que llega a investigar la investigación dialógica con el fin de transformar esas problemáticas dentro de cierta comunidad. Bueno, como características de la investigación dialógica tenemos la reflexión crítica, el avance en un conocimiento para la acción transformadora, que es generada en el cruce de voces, como mencionábamos antes. Y que en esta propuesta investigativa lo que se pretende no es hablar de los otros, ni de su contexto, ni de sus textos, sino con los otros, sus contextos y sus textos. Danis, compañera, continúa. Bueno. Continuando con los fundamentos de la investigación dialógica, tenemos tres conceptos importantes, que son la política, la concientización y el diálogo. Estos tres conceptos son importantes en la investigación. Nosotros como seres humanos tenemos la naturaleza de hacer política. ¿Cómo así? Tenemos esta naturalidad de compartir y resolver y transformar alguna problemática, como dice, como acción humana para resolver y transformar. Luego está de la mano la concientización, que dice, como proceso de conciencia sociopolítica. Estas dos van de la mano, ya que nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad
de hacer concientizar a las personas, o sea, la conciencia sociopolítica. Y finalmente tenemos el diálogo como fluido de interrelaciones e interreacciones desde la palabra oral y escrita. ¿Cómo así? Nosotros tenemos también esta capacidad de tener esta comunicación con otras personas y usando de forma oral y escrita. En la siguiente, por favor. Hay 3 etapas, ¿sí? Tenemos que tener identificar primero, luego la construcción y luego el procedimiento. Estas etapas son importantes en la investigación. Como dice, la identificación de lo que va a ser el evaluado. O sea, hay que identificar una problemática, ¿cierto? Luego está la construcción de herramientas de medición y evaluación. O sea, que a partir de esta evaluación que se hizo, nosotros utilizamos herramientas apropiadas para medir y evaluar. Luego están los procedimientos de medición y evaluación, o sea que este es el tercer paso importante. Ya digamos que trabajar directamente y proceder para evaluar. Finalmente tenemos el análisis de resultados y toma de decisiones. Esta etapa sería la más importante, ya que aquí vamos a ver el resultado de todo el proceso que veníamos haciendo, o sea, de la identificación, de la construcción y del procedimiento. Entonces, el análisis sería el más importante, o sea, análisis de resultados y toma de decisiones. Siguiente, por favor. En torno a la realidad social, dice que está de la perspectiva de la investigación social, o sea, está encaminada hacia ella, en cual dice que la importancia del conocimiento nos ayuda a comprender la realidad, ¿verdad? Y ahora, en cambio, la realidad social nos ayuda a entender el porqué de las relaciones e interacciones entre las personas, ¿ya? También sabiendo que todas las personas vivimos una realidad social determinada, a formarnos como en un entorno en el cual las interacciones que se producen en un modo constante. ¿Ok? Bueno, también la investigación social biológica dice que no opera desde lo espontáneo, o sea, que no va a recibir ningún estímulo del exterior para poder estar presente. También dice que es una práctica intencionada a la formación constructora de ambiente de reflexión y autorreflexión, o sea que es crítica. Ella cada rato está haciendo preguntas sobre el porqué de las cosas o qué está pasando. También sabiendo que presenta una intersubjetividad, que ya el compañero Casenel lo estuvo hablando de ella. Continuando con lo que dice mi compañero, añadiendo algo importante, vienen lo que son los usos. Sí, como dice, permitir la sistematización, valoración y visualización de la palabra escrita y oral de sujetos históricos, sensibilizar las capacidades dialógicas, generar y monitorear espacios cotidianos donde se debatan temas de interés social. Mi compañero había dicho que hay que conocer el espacio en lo que se está haciendo la investigación, ya que nosotros tenemos que conocer a la población, tenemos que saber llegar a la población y así hacer un estudio adecuado. Permitir la sistematización, valoración, visualización de las palabras escritas y oral de sujetos históricos. Nosotros no podemos investigar sin tener un conocimiento previo, no tenemos que hacer un estudio previo, ¿sí? Para tener esas herramientas adecuadas y continuar con la investigación. Luego está sensibilizar las capacidades dialógicas, finalmente generar y monitorear espacios cotidianos donde se debatan temas de interés social, como dice mi compañero, conocer el entorno social. Es muy importante conocer para así hacer una investigación asertiva. Ok, bueno, en cuanto a las ventajas, tenemos dos. La primera es que esta hace posible el desarrollo de una teoría interpretativa y de análisis de la realidad. Como bien sabemos, la investigación dialógica busca solucionar y transformar una problemática social de una comunidad.
La siguiente ventaja es que constituye una profundización, una metodología crítica pero innovadora, es decir, que esta metodología permite hacer cuestionamientos y críticas de ciertas problemáticas que se presenten en esa comunidad. En cuanto a las desventajas, encontramos que se presentan condiciones de desigualdad durante la investigación y bueno, lo que pasa es que al momento en que no se crea una buena interrelación dialógica entre el investigador y la comunidad elegida, se puede presentar esta desigualdad. ¿Cómo así cómo así que no se presta esa interrelación dialógica? Es decir, que no se presta una buena comunicación entre el investigador y la comunidad elegida. La otra desventaja es que esta está fundamentada sobre el interés particular y no en el comportamiento general de una sociedad. Es decir, que el investigador busca hacer esta investigación con el fin de resolver esa problemática social, pero por un interés particular y no por un interés de la sociedad. Bueno, para la investigación dialógica, la verdad no está allí en algún lugar o momento para que se descubra, sino que es una emergencia construida en un contexto cultural específico, por sujetos que optaron por casualidad por el diálogo. Por ello es que no es una ni es única, lo que nos permite suponer o sospechar que existen otras verdades, otras miradas, otras interpretaciones de la realidad que entrarán a debatirse cuando se investiga dialógicamente. Quisiera mencionar a Levinas, que dice: el otro no es un alter ego, es aquello que yo no soy. También esta frase que dice: la dialéctica pervive en investigación dialógica. ¿A qué nos referimos con eso? A que el otro es una persona que tiene dentro de sí un mundo de conocimientos y que puede aportar muchísimo a la investigación que estemos realizando. Por eso no se le debe silenciar. Y cuando nos dice que la dialéctica pervive en la investigación dialógica, hace referencia a todo el conjunto de conocimientos que entran en debate para poder llegar a una realidad. De esta manera se logra la investigación y los resultados de una investigación dialógica. Bueno, a continuación, como manera de cierre, mi compañero y yo vamos a presentar una problemática que está surgiendo en la Ciénega de Zapatosa, lugar donde él reside. ¿Qué sucede en esta Ciénega de Zapatosa, compañero? Bueno, sabiendo que la Ciénega de Zapatosa es el espejo de agua más dulce de Latinoamérica y el tercero a nivel mundial, es un lugar en el cual, un biotopo en el cual muchas especies de peces, mamíferos, aves, llegan a reproducirse y habitar este ecosistema, en el cual pasa lo siguiente: en la época de verano o de sequía, las aguas se recogen ya, y pasa lo siguiente: hay una especie de planta que se llama tapón, y ella cubre la superficie de la ciénega, en el cual llega a tapar un 80, un 70% de ella. ¿Y qué pasa? La planta absorbe el agua, el oxígeno del agua, y deja sin oxígeno a los peces. Y como no tienen oxígeno en el agua, ni pueden subir a la superficie para poder tomarlo de ella, ¿qué pasa? Se mueren. Y cuando se mueren, llega una gran problemática, que hay gran mortandad de peces que se ven alrededor de todas las orillas de los corregimientos, como está Curumaní, Chiriguaná, Tamalameque, entre otros. Bueno, como mencionaba mi compañero, la política que está surgiendo en la Ciénega es súper negativa. Están desapareciendo las especies de aves, de mamíferos, de peces, producto de toda la contaminación que llega a la Ciénega de Zapatosa, ya que este es el lugar donde desembocan los ríos Magdalena y Cesar. Entonces, toda esta problemática está ocasionando que
este lugar esté desapareciendo. El fenómeno del niño también lo afecta, el cambio climático. ¿Qué pasa? ¿Cómo encontramos nosotros una solución a esta problemática? Una posible solución a esta problemática. A través del diálogo con las personas, ya que las personas se constituyen en agentes transformadores de su contexto. Las personas también son capaces de elaborar interpretaciones reflexivas y de crear conocimiento. Entonces nosotros, abandonando toda la instrumentalización, todas las herramientas con las que típicamente realizamos una investigación y acercándonos más a la persona, más a todo el contexto social, económico, político que se vive en esta región donde se encuentra la Ciénega, podemos encontrar una posible solución y también generar un impacto dentro de la sociedad. O sea, transformar la sociedad a través de la educación ecológica y poder construir a estas personas en la solución a toda problemática que está sucediendo en la Ciénega. Bueno, esta era nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.